Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía y buena vibra. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de emociones, paisajes hermosos y sobre todo, mucho pero mucho amor. Porque hoy vamos a hablar de películas turcas románticas que te van a robar el alma. Sí, así como lo oyen. Si son de los que aman las historias de amor intensas, con personajes complejos y tramas que te hacen suspirar, entonces están en el lugar correcto. Vamos a explorar 7 joyas del cine turco que les garantizo que los van a dejar pensando en el amor verdadero durante días. Antes de que empecemos, les quiero recordar que si les gusta este tipo de contenido, si aman el cine internacional y quieren descubrir nuevas historias, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, preparen sus pañuelos, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje romántico a través de Turquía. La primera película de la que quiero hablarles es sin duda un clásico moderno, Aşk Tesadüfleri Sever, que podríamos traducir como El amor ama las coincidencias. Esta película es una oda al destino, a esas pequeñas casualidades que pueden cambiar nuestras vidas para siempre. La historia sigue a Deniz y Özgür, cuyas vidas se cruzan desde el mismo momento en que nacen. Sus familias están conectadas por una serie de coincidencias increíbles y, a medida que crecen, sus caminos se entrelazan una y otra vez. A pesar de las distancias, las dificultades y el paso del tiempo, siempre hay algo que los une. Aşk Tesadüfleri Sever es una película preciosa, visualmente impactante y con una banda sonora que te llega al corazón. Es una historia sobre el amor predestinado, sobre cómo el universo conspira para unir a dos personas que están destinadas a estar juntas. Si creen en el destino, esta película les va a encantar. Pero profundicemos un poquito más en esta joya cinematográfica. Aşk Tesadüfleri Sever no se limita a mostrar las coincidencias superficiales, sino que explora cómo estos eventos aparentemente aleatorios moldean la personalidad y las decisiones de Deniz y Özgür. Desde el momento en que nacen en el mismo hospital, a escasos minutos de diferencia, la película siembra la semilla de una conexión inevitable. A medida que avanzan los años, los vemos interactuar indirectamente, sus vidas rozándose sin que sean conscientes de la existencia del otro. Un partido de fútbol, un paseo por la playa, incluso un simple accidente de tráfico, todo contribuye a tejer una red invisible que los une. Lo que hace que esta película sea tan especial es la forma en que equilibra el romance con el realismo. No se trata de un cuento de hadas idealizado, sino de una historia de amor que se enfrenta a los desafíos de la vida real, la distancia, la pérdida, las expectativas familiares. Deniz y Özgür no son personajes perfectos, tienen sus propias inseguridades, miedos y sueños rotos. Pero es precisamente su imperfección lo que los hace tan cercanos y entrañables. La dirección de Ömer Faruk Sorak es impecable, capturando la belleza de los paisajes turcos y creando una atmósfera emotiva que te atrapa desde el primer minuto. La banda sonora, compuesta por nombres como Arya, es una maravilla, con melodías que acentúan la intensidad de cada escena y te erizan la piel. Y las actuaciones de Mehmet Günsur y Belcin Bilgin, en los roles de Özgür y Deniz respectivamente, son absolutamente convincentes. Logran transmitir la química y la complejidad de su relación de una manera que te hace creer en el poder del destino. Si después de verla quieres saber más, te cuento que hay una serie con los mismos protagonistas, pero con otra trama para que sigas disfrutando de su química. Ahora, cambiamos un poco el registro con una película que combina el romance con un toque de drama y misterio, İşsiz Adam, que se traduce como Hombre Solitario. Esta película nos presenta a Alper, un chef exitoso y atractivo que vive una vida aparentemente perfecta. Sin embargo, Alper esconde una profunda soledad y se niega a comprometerse emocionalmente con nadie. Todo cambia cuando conoce a Ada, una joven librera con un espíritu libre y una visión diferente de la vida. A pesar de sus diferencias, surge una conexión inmediata entre ellos. İşsiz Adam es una película que explora la dificultad de amar y de abrirse a los demás. Es una historia sobre el miedo al compromiso, la vulnerabilidad y la búsqueda de la felicidad. Si les gustan las películas con personajes complejos y tramas que te hacen reflexionar, esta es para ustedes. İşsiz Adam es mucho más que una simple historia de amor. Es una profunda exploración de la soledad moderna, la incomunicación y la dificultad de establecer conexiones significativas en un mundo cada vez más individualista. Alper, interpretado magistralmente por Cemal Ünal, es la encarnación de este aislamiento.
Vive rodeado de éxito y reconocimiento profesional, pero se siente vacío por dentro. Su apartamento lujoso es una prisión dorada, un reflejo de su incapacidad para dejar entrar a alguien en su vida. La aparición de Ada en su vida es un catalizador que lo obliga a enfrentarse a sus propios demonios. Ada es todo lo que Alper no es, espontánea, genuina, apasionada por la vida. Su amor por los libros y su espíritu libre contrastan fuertemente con la frialdad y el control emocional de Alper. A pesar de sus diferencias, encuentran una conexión inmediata, una chispa que enciende la llama de la esperanza. Sin embargo, el camino hacia la felicidad no es fácil. Alper se resiste a entregarse por completo al amor, temeroso de ser herido y de perder su preciada independencia. Su miedo al compromiso lo lleva a sabotear la relación, alejando a Ada y condenándose a sí mismo a la soledad que tanto teme. La película está dirigida por Aan Irmak, un director conocido por su sensibilidad y su habilidad para crear atmósferas emotivas. La fotografía es preciosa, capturando la belleza de Estambul y creando un ambiente íntimo y acogedor. La banda sonora es exquisita, con canciones que refuerzan el sentimiento de melancolía y añoranza que impregna la película. Aziz Adam es una película que te hace reflexionar sobre tus propias relaciones y sobre el significado del amor verdadero. Te invita a ser valiente, a superar tus miedos y a abrirte a la posibilidad de encontrar la felicidad en compañía de otra persona. Es una historia que te tocará el corazón y te dejará pensando durante días. De hecho, si te gustan las historias de amor adulto, que reflejan la complejidad de las relaciones y el miedo a abrir el corazón, esta película te va a encantar. La tercera película de nuestra lista es Eksi el Malar, que significa manzanas agrias. Esta película es una comedia romántica con un toque de nostalgia y drama familiar. Ambientada en la década de 1970 en un pequeño pueblo turco, la película cuenta la historia de Aziz Ozay, el alcalde del pueblo, y sus tres hermosas hijas, Turkan, Safiye y Muazzez. Las tres hermanas son objeto de deseo de todos los hombres del pueblo, pero Aziz es un padre muy protector y no permite que nadie se acerque a ellas. Eksi el Malar es una película llena de humor, ternura y momentos conmovedores. Es una historia sobre el amor, la familia, las tradiciones y los cambios sociales. Si buscan una película que los haga reír, llorar y reflexionar sobre la vida, esta es una excelente opción. Pero Eksi el Malar es mucho más que una simple comedia romántica. Es un retrato vibrante y nostálgico de la vida en la Turquía rural de los años 70, una época de profundos cambios sociales y políticos. La película captura la atmósfera de un pequeño pueblo donde las tradiciones ancestrales chocan con las nuevas ideas y la modernidad. Aziz Ozay, interpretado por Yılmaz Erdoğan, quien también dirige la película, es un personaje complejo y entrañable. Es un hombre poderoso y respetado en su comunidad, pero también es un padre sobreprotector que se aferra a sus hijas con todas sus fuerzas. Su amor por ellas es incondicional, pero también es posesivo y restrictivo. Las tres hermanas, Turkan, Safiye y Muazzez, son personajes femeninos fuertes e independientes que desafían las convenciones sociales de la época. Cada una de ellas tiene su propia personalidad y sus propios sueños, pero comparten un vínculo inquebrantable y se apoyan mutuamente en todo momento. La película está llena de momentos divertidos y conmovedores que te hacen reír y llorar al mismo tiempo. La química entre los actores es excelente y la dirección es impecable. Yılmaz Erdoğan logra crear una atmósfera mágica y nostálgica que te transporta a otra época y otro lugar. Eksi el Malar es una película que te dejará con una sonrisa en el rostro y una sensación cálida en el corazón. Es una historia sobre el amor, la familia, la tradición y el cambio que te hará reflexionar sobre tus propias raíces y sobre el valor de las relaciones humanas. Además, las actuaciones son excelentes y la fotografía, preciosa, capturando la belleza de los paisajes y los detalles de la vida cotidiana. Cambiando un poco el tono, nos adentramos en una historia más intensa y dramática con Benim Dünyam, que se traduce como Mi Mundo. Esta película cuenta la historia de Ela, una joven que queda ciega y sorda a los pocos meses de nacer. Abandonada por su familia, Ela es criada por su tía hasta que un día conoce a Mahir Oka, un profesor que se dedica a enseñar a personas con discapacidad. Mahir Oka se convierte en el maestro y amigo de Ela, enseñándole a comunicarse y a descubrir el mundo que la rodea. A medida que Ela crece, surge un sentimiento especial entre ella y Mahir Oka. Benim Dünyam es una película conmovedora y llena de esperanza. Es una historia sobre la superación personal, la importancia de la educación y el poder del amor.
Si quieren una película que los inspire y los haga valorar la vida, no se la pierdan. Benim Dunjam es una película que te sacude por dentro. No es fácil ver el sufrimiento de Ela, la protagonista, pero su historia es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la capacidad de amar incluso en las circunstancias más difíciles. Beren Saat ofrece una actuación sublime en el papel de Ela, transmitiendo la frustración, la soledad y la esperanza de una joven que lucha por conectar con el mundo que la rodea. Gur Yucel interpreta a Mair Oka, el profesor que dedica su vida a enseñar a personas con discapacidad. Su paciencia, su dedicación y su amor por Ela son inspiradores. A través de él, Ela aprende a comunicarse, a explorar el mundo y a descubrir su propio potencial. La relación entre Ela y Mair Oka es el corazón de la película. Es una relación que trasciende los límites de la enseñanza y se convierte en una conexión profunda y significativa. A medida que Ela crece, surge un sentimiento especial entre ellos, un amor que es a la vez tierno y prohibido. La película está dirigida por Canan Erturk, quien logra crear una atmósfera emotiva y conmovedora sin caer en el sentimentalismo barato. La fotografía es preciosa, capturando la belleza de los paisajes y transmitiendo la sensación de aislamiento y oscuridad que experimenta Ela. La banda sonora es igualmente impactante, con melodías que te erizan la piel y te hacen sentir cada emoción de la protagonista. Benim Dunjam es un remake de la película Hindu Black. Benim Dunjam es una película que te dejará sin aliento y te hará reflexionar sobre el valor de la vida, la importancia de la educación y el poder transformador del amor. Es una historia que te inspirará a ser mejor persona y a valorar lo que tienes. Si eres sensible y te gustan las historias conmovedoras, esta película es para ti. Ahora volvemos a una historia más ligera y romántica con Ask Sana Vencer, que significa El amor se parece a ti. Esta película nos presenta a Denith, un joven pescador que vive en un pequeño pueblo costero. Denith es un hombre sencillo y amable que vive una vida tranquila hasta que conoce a Bahar, una joven misteriosa que llega al pueblo huyendo de su pasado. Entre Denith y Bahar surge una conexión inmediata, pero su amor se ve amenazado por los secretos que ella esconde. Ask Sana Vencer es una película visualmente hermosa, con paisajes impresionantes y una banda sonora encantadora. Es una historia sobre el amor, el perdón y la superación del pasado. Si les gustan las películas con un toque de misterio y romance, esta es para ustedes. Ask Sana Vencer te transporta a un pintoresco pueblo costero turco, donde la vida transcurre a un ritmo lento y la belleza natural te rodea por todas partes. Burak Ozcivit, en el papel de Denith, encarna la sencillez y la bondad de un hombre que vive en armonía con la naturaleza. Su vida tranquila se ve interrumpida por la llegada de Bahar, interpretada por Fariye Evcen, una joven misteriosa que huye de su pasado y busca refugio en el pueblo. Entre Denith y Bahar surge una conexión inmediata, una atracción irresistible que los une a pesar de sus diferencias. Su amor florece en medio de paisajes impresionantes, con el mar como testigo silencioso de su romance. Sin embargo, el pasado de Bahar la persigue y amenaza con destruir la felicidad que ha encontrado junto a Denith. La película está dirigida por Tañer Elan, quien logra crear una atmósfera mágica y romántica que te atrapa desde el primer minuto. La fotografía es preciosa, capturando la belleza de la costa turca y creando imágenes inolvidables. La banda sonora es igualmente encantadora, con canciones que te hacen suspirar y te transportan a un mundo de ensueño. Ask Sana Vencer es una película que te dejará con una sonrisa en el rostro y una sensación cálida en el corazón. Es una historia sobre el amor, el perdón y la superación del pasado que te hará creer en la posibilidad de un nuevo comienzo. Es ideal si quieres evadirte de la realidad por un rato. La sexta película que les quiero recomendar es Unutur Samfsda, que se traduce como Si olvido, susurra. Esta película es un drama romántico ambientado en la década de 1970 que cuenta la historia de Atice, una joven que sueña con convertirse en cantante. Atice vive en un pequeño pueblo con su familia y su vida cambia cuando conoce a Tark, un joven músico que llega al pueblo con su banda. Entre Atice y Tark surge un amor apasionado, pero su relación se ve amenazada por las ambiciones de Tark y las expectativas de la familia de Atice. Unutur Samfsda es una película con una banda sonora increíble y actuaciones memorables. Es una historia sobre el amor, los sueños, la música y el precio del éxito. Si les gustan las películas que te tocan el alma, esta es una joya. Unutur Samfsda te transporta a la Turquía de los años 70, una época de efervescencia cultural y musical.
Farah Zeynep Abdullah interpreta a Atice, una joven con una voz prodigiosa que sueña con escapar de la monotonía de su vida en un pequeño pueblo y convertirse en una cantante famosa. Mehmet Günsur interpreta a Tark, un músico talentoso y ambicioso que llega al pueblo con su banda y despierta la pasión de Atice por la música. Entre Atice y Tark surge un amor apasionado que los une a través de la música. Juntos crean canciones que reflejan sus sueños, sus miedos y sus anhelos. Sin embargo, las ambiciones de Tark y las expectativas de la familia de Atice amenazan con destruir su relación. Tark quiere triunfar en Estambul, la gran ciudad, mientras que la familia de Atice espera que ella se case con un hombre de su pueblo y tenga una vida tranquila y tradicional. La película está dirigida por Aan Irmak, quien logra crear una atmósfera emotiva y nostálgica que te atrapa desde el primer minuto. La banda sonora es una maravilla, con canciones originales que te hacen vibrar y te transportan a la época dorada de la música turca. Las actuaciones son memorables, especialmente la de Farah Zeynep Abdullah, quien interpreta a Atice con una intensidad y una pasión que te llegan al corazón. Es una película que explora el sacrificio que se requiere para lograr tus sueños y el impacto que tiene en tus relaciones personales. Unutur Samfda es una película que te dejará pensando durante días. Es una historia sobre el amor, los sueños, la música y el precio del éxito que te tocará el alma y te hará reflexionar sobre tus propias decisiones. Prepara los pañuelos porque esta película te va a emocionar. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, tenemos Muzize Aşk 2, que es la secuela de Muzize. Si bien es recomendable ver la primera parte para entender completamente la historia, Muzize Aşk 2 puede disfrutarse por sí sola. Esta película continúa la historia de Aziz, un hombre con discapacidad intelectual que vive en un pequeño pueblo y encuentra el amor con Mfhin, una joven que lo acepta tal como es. Muzize Aşk 2 profundiza en la relación de Aziz y Mfhin, mostrando los desafíos que enfrentan como pareja y la fuerza de su amor. Es una película emotiva, inspiradora y llena de esperanza. Si buscan una película que les recuerde la importancia de la inclusión, la aceptación y el amor incondicional, esta es la opción perfecta. Muzize Aşk 2 retoma la historia de Aziz y Mfhin, quienes después de superar numerosos obstáculos, finalmente han encontrado la felicidad juntos. Sin embargo, su vida no está exenta de desafíos. Aziz, a pesar de su discapacidad intelectual, lucha por ser un buen esposo y un miembro valioso de su comunidad. Mfhin, por su parte, se enfrenta al prejuicio y la discriminación de aquellos que no entienden su amor por Aziz. La película explora la complejidad de su relación, mostrando los momentos de alegría, pero también los momentos de tristeza y frustración. Aziz lucha por comprender las sutilezas del mundo que lo rodea, mientras que Mfhin se esfuerza por protegerlo y ayudarlo a superar sus limitaciones. La película está dirigida por Masum Krmzgl, quien logra crear una atmósfera emotiva y conmovedora sin caer en el sentimentalismo barato. Las actuaciones son excelentes, especialmente la de Mert Turak, quien interpreta a Aziz con una ternura y una autenticidad que te llegan al corazón. La película está filmada en lugares muy hermosos de Turquía. Muzize Aşk 2 es una película que te recordará la importancia de la inclusión, la aceptación y el amor incondicional. Es una historia que te inspirará a ser más compasivo y a valorar a las personas por lo que son, y no por lo que les falta. Es una historia que te tocará el corazón y te dejará con una sensación de esperanza y optimismo. Esta es la película perfecta para ver en familia y reflexionar sobre el valor del amor. Y ahí las tienen. 7 películas turcas románticas que les van a robar el alma. Espero que hayan disfrutado de este recorrido cinematográfico y que se animen a ver alguna de estas películas. Les aseguro que no se arrepentirán. En resumen, hoy exploramos 7 joyas del cine turco romántico: Aşk Tesadüfleri Sever, una oda al destino; İşsiz Adam, sobre la dificultad de amar; Eksi El Malar, una comedia romántica con drama familiar; Benim Dünyam, una historia de superación personal; Aşk Sana Vencer con un toque de misterio; Unutur Samfda, sobre sueños y el precio del éxito; y Muzize Aşk 2, un canto al amor incondicional. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna película nueva que les interese. Recuerden que el cine es una ventana a otras culturas y una forma maravillosa de experimentar nuevas emociones. Ahora, cuéntenme en los comentarios cuál de estas películas les llamó más la atención, o si ya han visto alguna y qué les pareció. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like,
compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.